Digamos simplemente para comenzar que los filósofos suelen coincidir en que se trata de la virtud suprema, de la más elevada de todas, de aquella sin la cual las otras difícilmente pueden coronar su cima, incluida, por ejemplo, sin duda, la paz. Y esos mismos filósofos suelen establecer, entre otras, unas distinciones básicas, a algunas de las cuales quisiera referirme porque tocan con los temas que voy a plantear. Hablan de una justicia general o legal, en primer término, aquella que se refiere a la de las partes frente al todo, a la de la comunidad de los miembros de la sociedad frente a la sociedad misma. Es una justicia en la que ordinariamente no pensamos cuando hablamos de la justicia y cuando la criticamos. Es una justicia en la que, según lo plantean los filósofos, debe prevalecer una cierta desigualdad. Y debe prevalecer una cierta desigualdad porque parte de la base de la afirmación del principio fundamental de que el interés público debe prevalecer siempre y preferir siempre sobre el interés particular. Que las cosas y los bienes de todos, los bienes públicos, están primero que los bienes particulares. Pues bien, en relación con ese tema de la justicia general o de la justicia legal, como también se la llama, yo creo que incurriríamos en una grave falta de justicia si no reconociéramos que en Colombia hemos avanzado de modo considerabilísimo. Entre nosotros, el interés colectivo, la preferencia del interés colectivo ha estado presente desde nuestras primeras constituciones a comienzos del siglo XIX. Entre nosotros debe destacarse, por ejemplo, la cantidad y la calidad de los avances que en esa materia de justicia vista desde el punto del interés colectivo, del interés de la colectividad, significó la reforma constitucional de 1936, la definición de la propiedad como una función social, la adscripción a ella de una función que debe cumplirse, las referencias permanentes al interés público, pero también y por encima de todo los avances que en esta materia logró la Constitución de 1991. Una justicia que se hizo por mano de la Constitución para las minorías. Minorías de las que siempre nos habíamos olvidado y a las que siempre habíamos querido aplastar a base de hegemonías de distinta naturaleza, de las hegemonías propias del centralismo que aquí en la costa tanto han padecido tantas veces y tantas quejas han determinado con razón. Del desconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, del desconocimiento de los derechos y por ende de la causa de la justicia, de quienes entre nosotros no forman parte de la colectividad general. Las injusticias que cometió la República cuando, por ejemplo, pretendió eliminar y eliminó de la enseñanza oficial toda lengua que no fuera el español, con lo cual sacrificó no pocas lenguas indígenas y en buena medida la educación tradicionalmente bicultural del archipiélago de San Andrés y Providencia. Expresiones de injusticia cuyas acciones para volver por los fueros de la justicia no hemos reconocido suficientemente. El interés todo de la colectividad y la causa de la justicia de la colectividad entendida como la suma de todos, pero además como cada uno de nosotros frente a la colectividad en su conjunto. Y en esta materia tampoco reconocemos y debemos reconocer avances creados por el derecho colombiano, como la acción pública de inconstitucionalidad establecida en la Carta en el año de 1910, que cumplió por consiguiente un siglo a fines del año pasado, que estableció una figura que no tenía antecedentes semejantes en el mundo, a la que podríamos y deberíamos ponerle el letrero de Made in Colombia. Una acción pública
que apunta a la causa de la justicia, entendida también como la necesidad de la prevalencia de la supremacía de la Constitución, que permite, como caso prácticamente único en el mundo y ciertamente revolucionario en la historia, como decía algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia en un salvamento hará unos 80 o 90 años, que el más humilde y sencillo de los ciudadanos de Colombia pueda levantarse y desafiar a los más encumbrados poderes de la República, al Congreso de la República, que ha aprobado una ley que ese ciudadano considera contraria a la Constitución, al presidente de la República, que ha sancionado la ley aprobada por el Congreso, y conseguir ese humilde ciudadano que se vuelva por los fueros de la constitucionalidad, de la justicia plasmada en la Carta Política, frente al riesgo de una injusticia que pudiera haber quedado incluida, escondida en el fondo de una ley de la República. Eso es justicia. Esa es de esa justicia legal o general a la que me estoy refiriendo. Y a esa no la podemos criticar, debemos destacarla. ¿Qué tal también, por ejemplo, los logros que en esta materia se consiguieron por la Constitución de 1991, que eleva a jerarquía constitucional los derechos colectivos, aquellos de los que somos dueños todos? Fuente ovejuna, como diría la célebre pieza de teatro española. Y por la vía de los derechos colectivos, las acciones populares establecidas por la Constitución, que permiten de nuevo que cualquier persona, echándose sobre los hombros la carga de la defensa de los derechos que son de la colectividad, vaya en busca de una protección para esos derechos que han sido vulnerados o que han sido amenazados. ¿No es justicia? ¿No es una hermosa expresión de justicia? Claro, se abusó de ella y ello obligó al Congreso a adoptar unas medidas drásticas recientemente, y se abusó de ella por la vía de la compensación económica que estableció la ley que reglamentó la figura de las acciones populares y que determinaba que el actor popular tendría derecho a una compensación económica por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación. Y eso condujo a que entre mis colegas, los abogados, empezaran a proliferar aquellos que se dedicaron más bien a la piratería jurídica sobre la base de poner oficinas dedicadas exclusivamente como negocio a las acciones populares. Y llegó a casos tan aterradores como uno que tuve ocasión de vivir, en donde en una audiencia de pacto de cumplimiento de una acción popular llegó el actor popular y dijo: para que ustedes vean mi buena voluntad, para que vean mi afán de arreglar, de conciliar mi ánimo desprevenido, les propongo la siguiente fórmula: yo renuncio a todas las pretensiones de la demanda, menos a la relacionada con mi compensación económica. Y entonces dice uno: perdón, ¿no estábamos en un proceso en el que lo que se discutía eran unos derechos colectivos? ¿Qué pasó con los derechos colectivos? Pero en fin, las acciones populares, sin lugar a duda, maravillosa forma de justicia, maravillosa forma de defensa de unos derechos que entre nosotros estuvieron desprotegidos. De modo que por este camino, lo que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la Constitución de 1991 en Colombia, es una revolución en materia de justicia. En materia de justicia para el ciudadano de a pie, que ha adquirido unas posibilidades y a quien se le han reconocido unas oportunidades de las que antes careció absolutamente.